Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo módulo, ¿ok? El día de hoy vamos a adentrarnos un poquito más en conceptos introductorios de biomecánica, ¿ok? Si bien es cierto, ya en el módulo anterior hemos hablado de conceptos un poco generales para entender y comprender la lógica del ejercicio, entender cómo aplicamos ciertas cositas para poder ir corrigiendo técnicas, ¿no? Pero ahora vamos a adentrarnos un poco más en conceptos para poder siempre captar mejor la idea y poder tener un fundamento, una base mucho más sólida. Muy bien, entonces quiero empezar con contarles de repente algo que escuché en un gimnasio, algo que me pareció un poco curioso. Es que habían dos personas, instructores, hablando sobre defendiendo ciertos ejercicios aplicados en su rutina del programa X, ¿no? que ellos mueven. Entonces, ¿qué sucedía? Uno de estos instructores defendía hacer el ejercicio tal y cual lo había plasmado el creador del programa, ¿no? Y el otro defendía la idea de adaptar el ejercicio en base a la deficiencia o necesidad de la persona. Entonces, como ya ustedes podrán imaginar, nuestra inclinación va más para el lado en donde se adapta el ejercicio. Nos parece a nuestro criterio mucho mejor establecido, a pesar de que en esta discusión que tenían estos instructores, en esta conversación, el de amigo de acá no habló con tanto fundamento, más que la persona que sí intentó hablar con el fundamento, pues de un fundamento un poco equivocado a mi parecer. Y es que, ¿qué utilizó esta palabra la persona que defendía hacer la rutina completa o el ejercicio como lo había dicho el diseñador o el director del programa? ¿Qué fundamento usaba él? Que el director había dicho que biomecánicamente hablando, la patada con giro debería completar un ángulo determinado porque no estaba mal. Según él, la biomecánica era correcta. Entonces, tenemos que tener acá algo muy importante, entender algo muy importante. Si bien es cierto, lo que eso no es nada ajeno a la teoría, ¿ok? Pero solamente nos hemos quedado con la mitad de la película. No hemos adentrado en donde se debería haber adentrado y preocupado más la persona que defiende esta posición. Entonces, aquí vamos a, digamos, fundamentar un poquito más esto. Vamos a utilizar un poquito la pizarra para que entiendan el fundamento y por el cual nosotros, digamos, nos orientamos más a la respuesta de adaptar los ejercicios, ¿ok? Pero para hablar de biomecánica, básicamente tenemos que entender algo muy importante. Es muy tentador agarrar y decir, ¿sabes qué? Biomecánicamente esto es así, esto es así. Suena bonito, ¿ok? Pero ¿realmente estamos entendiendo qué es la palabra biomecánica? ¿Realmente sabemos los conceptos que hay detrás de esta ciencia que es la biomecánica? Porque la biomecánica tiene muchas disciplinas, muchas ciencias detrás. ¿Realmente comprendemos cada una de estas para poder decir biomecánicamente esto está bien, esto está mal? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de conceptos generales y luego en el desglose de las clases ya presenciales vamos a, digamos, profundizar un poco más, ¿ok? Para hablar de biomecánica, más que para que parezca una palabra bonita aplicada en una conversación, debemos entender de dónde proviene esa palabra. Vamos a iniciar con la etimología. La etimología es la proveniencia de las raíces de la palabra, ¿ok? Entonces, biomecánica se descompone en dos palabras. Bio, que significa vida, que básicamente, si hablamos de ciencia, podremos apegarnos o pegarnos a la biología, ¿ok? Y por el otro lado, la mecánica es la rama de la ciencia de la física, ¿ok? Entonces, tenemos dos conceptos ahí, la biología y la mecánica referente a la física. Muy bien, entonces, cada una de estas dos palabras tienen subdivisiones en diferentes temas que debemos de dominar si es que queremos utilizar la palabra biomecánica en una conversación. Entonces, vamos a empezar con vida, ¿sí? Vamos a utilizar algunos plumones por acá. Entonces, básicamente lo que es biología, lo que nos compete al menos a nosotros es poder entender de anatomía. Pero específicamente hablando del aparato locomotor, ¿ok? Que a su vez este aparato locomotor, como ya lo hemos mencionado, se divide en tres sistemas que los conforman, ¿ok? Tenemos el sistema óseo,
tenemos el sistema articular, tenemos el sistema muscular. Y recuerden que nosotros nos enfocamos en el músculo esquelético. Muy importante tener eso en cuenta. Pero además de eso, tenemos que entender también algo muy interesante que muchas veces nos olvidamos, que es la fisiología, ¿ok? Entonces, comprender la fisiología a mí me ayudará a entender muchas cosas. Ahora, vamos a hablar brevemente de cada uno de estos. Estos conceptos ya lo saben, ¿sí? El aparato locomotor es el aparato en el cuerpo humano encargado de poder hacer el movimiento, ¿ok? Locomotor se puede entender como movimiento, ¿ok? Y si hablamos de la anatomía del cuerpo humano, estamos hablando del movimiento del cuerpo humano. A su vez, este aparato es conformado por diferentes sistemas. Tenemos el sistema óseo, que bueno, ya lo conocemos, es el sistema de los huesos. Tenemos el sistema articular, que es el sistema que se va a encargar, digamos, de las articulaciones de todo el cuerpo, lo que hace posible que yo pueda flexionar o extender ciertas cosas, ¿ok? Entonces también tenemos el sistema muscular y tenemos que tener en cuenta y recordar que el músculo vendría a ser básicamente el motor del cuerpo. Tendremos muy en claro que el músculo se conecta al hueso a través del tendón. Supongamos músculo, tendón, se conecta al hueso y mi articulación funcionaría como una bisagra. Cuando el músculo se contrae, podría hacer este movimiento de flexión de codo, y por otro lado, cuando el músculo se relaja, podría hacer una extensión. Y su contraparte estaría colaborando también el tríceps para poder realizar una extensión completa, ¿ok? Entonces, eso tenemos que tener muy en claro. Pero no solo eso, tendremos que entender también de fisiología. ¿Y por qué fisiología? Porque la fisiología es básicamente la función de los organismos, ¿ok? Específicamente, hablando del ser humano, tendremos que entender la fisiología de absolutamente todos los órganos y las células que se involucren entre sí para realizar el ejercicio y el movimiento en el ejercicio. Entonces, si nosotros no entendemos de fisiología, solamente vamos a saber la puntita del iceberg. Solo vamos a saber la introducción de mi serie favorita de Netflix. Solamente nos habremos aprendido el primer párrafo, la primera oración del himno nacional o del Padre Nuestro, como lo quieran ver, ¿ok? Para poder entender realmente cómo hacer ejercicios, tengo que saber de esto. Y si quiero hablar de biomecánica, con mucha más razón. Muy bien, entonces la fisiología es la función de. Entonces, para entender de fisiología y un poquito de anatomía, tenemos que nuevamente saber cómo está compuesto nuestro cuerpo, cómo es que existe mi figura como ser humano en este momento, qué es lo que compone todo mi cuerpo. Entonces, vamos a explicar eso un poquito, como siempre, de lo micro a lo macro, ¿ok? Entonces, vamos a irnos a algo muy pequeñito, ¿ok? Vamos a iniciar desde la célula. Vamos a poner la célula en este punto, ¿sí? Muy bien. Entonces, el conjunto de células vendría a formar tejidos, ¿ok? Tenemos la célula, el conjunto de células forma tejidos. Estos tejidos en conjunto vendrían a formar órganos. Y el conjunto de órganos vendría a formar sistemas en el cuerpo, ¿ok? Y el conjunto de sistemas tendría como resultado final a una persona como yo, con un cuerpo humano, ¿ok? Entonces, esto es de lo micro a lo macro. La célula, el conjunto de células compone tejidos, el conjunto de tejidos compone órganos, el conjunto de órganos compone sistemas, y el conjunto de sistemas finalmente me da resultado el cuerpo humano. Entonces, partiendo o viendo todo bajo este concepto, tendremos que entender que esta célula es la unidad funcional de todo el cuerpo. Y esta célula tiene una fisiología también, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ir analizando ya mucho más en el curso, ¿ok? Pero partamos de esa idea y tengamos eso en claro. Entonces, si nosotros comprendemos la fisiología que ocurre dentro de la célula, vamos a poder entender la fisiología en el resto, digamos, del cuerpo, ¿ok? Y los diferentes tipos de células también, porque existen diferentes tipos de células en base a los tejidos diferentes que tenemos en el cuerpo, para empezar, ¿ok? Ahora, esto en cuanto a la primera
parte que es biología, vida. Ahora vamos a ver la segunda parte del cuento, la segunda parte de la película, que es básicamente la mecánica referente a la física. Para poder hablar de mecánica o de biomecánica, tengo que entender principalmente que la mecánica se inspira mucho en las leyes de Sir Isaac Newton. Ok, vamos a poner leyes de Newton para poder entender la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Y no se asusten, chicos, esto no es cosa de otro mundo, no nos vamos a entrar en ecuaciones, física, en mucha ciencia, pero es muy importante que entendamos el concepto básico. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando nosotros entrenamos estamos utilizando una masa, estamos utilizando fuerzas aplicadas en base a diferentes tipos de fuerzas, ¿ok? Y esto me va a conllevar eventualmente también a una aceleración. Entonces tenemos que comprender la relación que mantienen todas estas cosas. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber de cinemática. Tenemos que saber de cinética. Tenemos que saber de dinámica. Como dije, no se asustan, chicos, pero entender estos conceptos va a hacer que realmente yo pueda hablar de biomecánica sin solamente lucir la palabra, sin entender el contexto en general, ¿ok? Entonces, entendiendo estas cosas, que es muy importante, y vayamos al ejemplo original, que la persona que defiende el giro en el cuerpo, ¿ok? Entre otras cosas, sí es cierto, pero entendió solamente ciertas cosas aplicadas al movimiento a través de la mecánica, pero ignoró y olvidó completamente la vida, la biología y la relación que tiene con la mecánica. Porque tengamos algo en cuenta, si hablamos de anatomía y específicamente nos centramos en el aparato locomotor, ¿ok? Tendremos que entender que sí, hay una función fisiológica, es decir, un movimiento fisiológico, como también puede haber movimientos que no son fisiológicos, que podrían ser patológicos, o sea, deberse a alguna enfermedad, y la patología es la ciencia que estudia las enfermedades o los diferentes cuadros que no son fisiológicos que se pueden presentar. Entonces, para comprender cuál es el ejercicio movimiento, el movimiento ideal, tenemos que comprender qué cosas están mal y qué cosas son anormales, se podría decir. Entonces, teniendo en cuenta eso, si nos basamos en el aparato locomotor, tenemos que mirar fijamente cómo está el compuesto humano y cuáles son los movimientos, entre comillas, normales o fisiológicos, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, si hablamos de eso, tenemos que enfocarnos en si es que la persona principalmente tiene el correcto balance muscular, tono muscular, la correcta simetría en fuerzas, la correcta amplitud de movimientos para poder hablar y aplicar la mecánica en base a lo que yo tengo en el cliente. Si yo tuviera una persona que no tiene amplitud de movimiento, ¿qué quiere decir esto? Que su rango de movimiento articular se ve limitado, yo no podría hacerle patadas alucinantes, que es lo que mayormente estamos notando que ponen ahora en los programas, en su búsqueda de impresionar a la gente, ¿ok? Pero en esa búsqueda de impresionar a la gente, estamos omitiendo la biomecánica o cierta parte de la biomecánica, nos estamos quedando con mecánica, pero nos olvidamos que la biomecánica, la biología, la anatomía de cada ser humano es distinta. Entonces, si hablamos de rango articular, podemos tener una persona que puede hacer de repente este movimiento, pero hay personas que lo limita hasta cierto punto. Entonces, exige a esa persona tirar una patada por encima de su rango de movimiento normal o amplitud de movimiento, y sin mencionar que la base de sustentación tiene que tener algo muy importante, que es el equilibrio, y el equilibrio se basa en el cuerpo, en la persona, básicamente en la correcta relación entre, digamos, la estabilidad articular. Pues si omitimos todo eso, la verdad, estamos yéndonos para lados alucinantes, a mi parecer, dando propuestas que no tienen sentido, que no tienen lógica. Ahora, eso con respecto a digamos, netamente al mecanismo del movimiento del cuerpo, a lo físico, podríamos decirlo así. Pero si ignoramos la fisiología del ejercicio, entre esto, la fisiología de la contracción muscular, la fisiología de la respiración, la fisiología del sistema cardiovascular, pues
Esto en realidad nos está llevando a lo que normalmente estamos viendo ahora, rutinas recontras intensas y en una base fundamentada. Y lo único que están buscando es exigir más al alumno, que si se cansa mucho más rápido, la rutina es buena. Pero internamente no saben el terrible caos que está pasando y las consecuencias que va a haber y que ya lo hemos mencionado en otros videos. No vamos a rotundar mucho de eso en ese video. Entonces, si yo quiero comprender, o mejor dicho, hablar un poquito de biomecánica, todo eso es lo que tengo que comprender, ¿ok? Porque si yo voy a ir y decirte, ¿sabes qué? Biomecánicamente no lo estás haciendo bien, solo estoy presumiendo que aprendí una palabra nueva, pero no comprendí el significado de la palabra. Entonces, partamos de esa idea, tengamos esa idea en cuenta. Toda persona que te habla de biomecánica es porque ya comprendió todos estos conceptos de acá. ¿Ok? Y es muy importante. Ahora, ¿qué va a suceder o por qué nosotros apoyamos bastante la idea de adaptar los ejercicios antes que mandar a hacer, un tiempo más te van a mandar a hacer saltos mortales en las rutinas de aeróbicos? ¿Ok? ¿Por qué apoyamos más adaptar los ejercicios? Justamente porque comprendemos la biomecánica que hay detrás, ¿ok? Digamos, el entrenamiento que debe ser planteado de manera inteligente y progresiva en las personas, porque no todos tienen el mismo equilibrio, para empezar. No todos tienen la misma estabilidad articular, que es una de las cosas que se debe fijar principalmente en las personas. Si yo ya empiezo a hacer cosas por encima, digamos, de lo normal, no podría ejecutar los ejercicios de la manera correcta y por otro lado lo que haría es llevar a un lado al abismo, como mencionaba en algún video, al abismo de la lesión a mi alumno. Entonces, comprendamos bien eso, chicos. Pues por esto, el fundamento que apoyamos más la versión del amigo que de repente no fundamentó tanto, ¿sí? Pero me parece mucho más lógica, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros siempre coincidimos en la idea de adaptar los ejercicios dependiendo de las personas y fijarnos bastante en la fisiología, en la biomecánica, para poder crear una rutina. Y no, por otro lado, hacer cosas alucinantes. Como le digo, si en algún momento aparecen saltos mortales o querer ciertas cosas, va a ser por la ignorancia que se ha plantado en el mercado del fitness en la actualidad, ¿sí? Bien, chicos, vamos a hablar de esto por ahora. En la siguiente clase vamos a adentrarnos en todos los conceptos que ven atrás, no de manera, digamos, loca, para que se asusten, pero sí de una manera más didáctica e inteligente para que ustedes puedan aplicar luego esto y comprender del por qué hacemos muchas cosas, digamos, pautadas en las rutinas, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video.